Pues hoy vamos a hablar de la fe, pero aplicada de una manera muy especial. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, versículo 23, nos encontramos con una de las expresiones que más recurrentemente hemos expresado, cuando menos yo sí lo he hecho así. Es una expresión que continuamente está presente en mi corazón, está presente en mi anhelo. Y yo creo que en todo verdadero cristiano está presente. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice la Escritura: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo vuelvo a leer y vamos a entender dos cosas importantes. Uno, acerca de la fe, y lo otro, cómo aplicar la fe, así como aquí le pide Jesús que aplique la fe a este padre de familia. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar y pedirle que en nuestros corazones haya la claridad de su palabra. Señor, gracias por tener compasión de nosotros, gracias por traernos. Te pedimos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Señor, sabemos que cada uno trae su propia historia, sus propias dificultades, sus propios desafíos, pero Señor, estamos aquí buscándote a ti, no buscando algo que nos haga mejores, sino que nos acerque más a tu presencia, Señor, que nos haga conocerte más. Y ese es el anhelo de nuestros corazones. Te pedimos tu bendición esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dice a un padre que está sufriendo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Antes de entender cómo está aplicando la Escritura aquí Jesús, cómo se aplica la fe, en este caso, vale la pena pues entender qué es la fe, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de la fe y creemos que tenemos fe y pensamos en la fe como si se tratara de algo que está aquí flotando en medio de nosotros y que hay que tomarla o que hay que proclamarla o que hay que reclamarla, y la realidad es que no. Vamos a lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo número 1 en adelante. Hebreos capítulo 11, versículos 1 en adelante. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vuelvo a leer, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Esto qué significa? Que la fe no se basa en ninguno de nuestros sentidos. La fe no tiene que ver con lo que sentimos, cómo nos sentimos, cómo nos levantamos el día de hoy, si tenemos ánimo o no tenemos ánimo, si tenemos energía o no tenemos energía, si tenemos ganas de venir o no, si tenemos que esforzarnos. La fe no tiene nada que ver con cómo estamos emocionalmente hablando. La fe es una certeza, no tiene que ver con la emoción. Por lo tanto, como es una certeza, necesitamos sustento para tener esta certeza, ¿sí? No se trata de cómo me voy a sentir el día de hoy, sino qué convicciones, qué cosas son las que Dios me ha prometido y me ha concedido. Y en función de estas certezas que Dios nos brinda, es que actuamos, ¿sí? Fíjense cómo actuaron primeramente personas que tuvieron certeza de lo que Dios había dicho y entonces toman decisiones en función de esa certeza. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no lo tenemos,
Todavía no lo alcanzamos, pero sí lo esperamos. Es una seguridad porque Dios lo ha dicho. Es una seguridad que proviene de la garantía que Dios nos otorga por medio de las cosas que ya ha hecho a favor del mundo en la cruz de Cristo y a través de la historia de la fe cristiana. Entonces la fe no es algo mágico, no es una superstición, no tiene que ver con una especie de tenerme que estar repitiendo las cosas, tengo fe, tengo fe, tengo fe. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién fue quien me está dando la palabra, ¿sí? De dónde proviene y quién da esa promesa para poder creerle, ¿sí? La certeza es de lo que se espera. Cuando nosotros hacemos algún contrato con alguna otra persona acerca de algo que espera que recupere, por ejemplo, si vas y pides un préstamo y al banco, tú firmas normalmente un contrato donde viene un pagaré, donde te comprometes a pagar en tal o cual cantidad de días, ¿sí? El banco está otorgándote certeza, ¿sí? Y tú estás otorgando algo a cambio, que es fe, o esperas que efectivamente se consolide el trámite que estás haciendo. Entonces, es un intercambio de yo confío en lo que tú estás diciendo, ¿sí? Yo tengo certeza de lo que tú estás diciendo porque te he leído y creo en las cosas que has hecho a través de las Escrituras. Por eso tengo certeza. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que Dios le daba certezas a las personas. Decimos, es que ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre y hubiera enfrentado a Jacob ahí en el Peniel, ¿no? En su Peniel? Y decimos, ¿por qué? Porque Él lo necesitaba como certeza lo mismo que nosotros. Son evidencias del acercamiento que Dios quiere tener, porque Él no tenía ninguna necesidad de enfrentar a Jacob, ¿verdad? Pero era un momento en el cual Jacob estaba profundamente sensible y necesitaba un cambio sí o sí para su vida. Y entonces valía la pena acercarse lo suficiente para que Jacob se aferrara a él y no lo dejara ir sencillamente. La fe es una certeza, no es una emoción, una seguridad que nos proporciona Dios. Todavía no lo vemos, o a lo mejor sí tenemos evidencia en el pasado, pero en nuestro presente necesitamos esta certeza. Es una convicción, amados. No tiene que ver con el cómo te sientas, cómo te levantaste el día de hoy, si pasaste buena noche o no, si a lo mejor te desvelaste o no. Tiene que ver con una convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no vemos. Así que la fe, efectivamente, se basa en cosas que todavía no hemos visto, que esperamos por quien lo ha prometido, por quien nos ha dado testimonio de ser fiel y verdadero. Versículo número 2. ¿Qué produce esta certeza? ¿Qué produce esta convicción? Produce cambios en la vida de la gente. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, por esta certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no hemos visto, porque ningún ser humano en la actualidad puede saber qué fue lo que sucedió en la creación, ¿verdad? Hay muchos teóricos y se avientan muchos años y luego le echan millones de años a lo que Dios ha hecho en unos cuantos días. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es una certeza, no porque lo hayamos visto, o alguien vio cómo se creó el universo, no, ¿verdad? Es una certeza por quien dijo cómo se había hecho el universo. Es un voto de confianza a la palabra que Dios dio. No que hayamos estado ahí, no tenemos manera de testificar o de poder ser testigos de lo que sucedió. Creemos en lo que Dios ha dicho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que tenemos
certeza, no porque hayamos estado, sino porque confiamos en Dios. Sabemos que Dios no es mentiroso. Por lo tanto, le creemos cuando dice, así y así y así pasaron las cosas. Sí, Señor, te creo. Porque conozco quién eres, porque te me has revelado, ¿verdad? Y entonces tenemos esta certeza de cómo Dios creó las cosas, aunque el mundo entero diga que no, yo le creo a Dios. Nadie en el presente estuvo esa vez. Si nadie en ese momento estuvo para decir, yo estuve ahí, yo te puedo decir que no fueron así las cosas. Nadie. La propia ciencia no puede corroborar cómo surge la vida, cómo se dio la creación. Por lo tanto, negar que fue Dios es lo mismo que negar que tampoco ellos saben cómo pudieron haber sucedido las cosas porque no estuvieron ahí, ¿sí? Nadie estuvo. Así que, ¿a quién le creemos? ¿A los bata blanca o a Dios? Con todo respeto para los que son de ciencia, ¿no? Pero es creerle a Dios que me ha transformado, que está cambiando mi vida, que me está dando motivos para vivir, o creerle a la ciencia que solo me dice, no, pues fueron tantos millones de años. Cada quien sabe a quién tenerle fe. Pero las dos cosas son un acto de fe, porque nadie estuvo ahí para poderlo corroborar. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice la Biblia? Versículo número 4. Por la fe, la certeza de lo que esperaba Abel, la convicción de lo que no se veía, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? La fe. Abel, cuando se acercó, creía que estaba ahí Dios. Por eso se acerca. Caín presentó su ofrenda, al ahí se va, al a ver qué pasa, ¿sí? A ver si es chicle y pega. Así presentó su ofrenda Caín, a ver si le agrada a Dios. Abel presenta lo mejor porque sabe y está convencido, tiene convicción de que Dios es verdadero, aunque no lo ve, ¿sí? Entonces, Abel se acerca a Dios, pone su ofrenda, sabiendo que Dios lo está viendo, sabiendo que Dios está mirando con qué corazón lo está haciendo, con la convicción de que ahí estaba, aunque no pudiera verlo de manera física. Eso es fe. ¿Sí lo vamos entendiendo? O sea, la fe se basa en lo que no hemos visto, pero Dios dijo. La fe se basa en que estamos conscientes de que su presencia está en medio de nosotros y nos quiere bendecir. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Tanto le agradó la comunión de Dios con Enoc que mejor se lo llevó. Le agradó mucho. Y seguramente Enoc también anhelaba estar en la presencia de Dios. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién fue el que tuvo testimonio de que había agradado a Dios? Enoc. Enoc tuvo testimonio en su corazón, en su espíritu, de que Dios estaba contento con él. Así, con esas convicciones. No necesitamos la aprobación de nadie, amados. No necesitamos que alguien venga y nos diga, no, pues pareces más saludable mentalmente que otros. No necesitamos de que alguien me apruebe en mi fe. Simple y sencillamente sabemos si estamos agradando a Dios o no. Si estamos caminando bien con Él o no. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo Enoc testimonio de haber agradado a Dios. Luego el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible poder tener comunión con Dios si no creemos que existe. Si no estamos certeros de que Dios está aquí y de que nos quiere bendecir. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos paramos desde temprano y nos preparamos para poder venir? ¿Por qué no nos trasladamos? Porque creemos
estamos certeros de que Dios tiene algo que decirnos, de que Dios tiene algo bueno para nosotros. No te va a decepcionar, te lo aseguro. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un requisito, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas que son indispensables para acercarse a Dios: creer que está, uno, y dos, que me va a bendecir, que es galardonador si lo busco sinceramente. ¿Sí? Y entonces, entendiendo lo que es la fe, vamos a ver cómo la aplica un padre de familia. ¿Sí? Porque aquí hemos estado hablando acerca de los últimos domingos, acerca de las familias, ¿cierto? Bueno, ¿cómo le hacemos como padres para poder tener esta fe a la cual Jesús le contestó a este padre: si crees, al que cree, todo le es posible? Vamos a regresar a Marcos capítulo 9, pero ahora sí vamos a leerlo más a fondo, a partir del versículo 14 en adelante. ¿Qué acababa de suceder? Jesús había partido durante varios días al llamado Monte de la Transfiguración. Así que cuando Jesús regresa, ya la gente estaba un poco desesperada, estaba ansiosa, porque Jesús había tardado varios días en ir y volver. Y sucede lo siguiente: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Había mucha gente, ya ansiosa, ya desesperadona, ya querían que llegara. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la gente estaba altercando, estaba de mal humor? Cuando llegó, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos. O sea, había un ambiente ya de mal humor, de desesperación. Las personas no veían resultados claros, ¿verdad? Y estaban ahí los discípulos de Jesús intentando ayudar a las personas, y algo estaba ocurriendo, que la gente se sentía de mal humor y estaba empezando ya a altercar con los discípulos que se habían quedado, los 9 que se habían quedado que no subieron con Jesús al Monte de la Transfiguración, y estaban los discípulos pues ya casi como angustiados, ¿no? No sabemos cómo hacerle, qué hacer. Y sucede lo siguiente: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron: por fin llegas, Jesús. No, hombre, es que ya hemos estado pidiéndole a tus amigos que nos ayuden, pero nomás no pueden. Tú te fuiste, estos se supone que se quedaron aquí a cargo, pero resulta que no nos están ayudando. La gente estaba bastante inquieta, ¿sí? No estaban viendo los resultados que esperaban. Y entonces cuando ven que viene Jesús caminando, van corriendo a él y lo saludan. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué traéis? ¿Cuál es el problema, no? Porque estaban aceleradas las personas. Y dice: y respondiendo uno de la multitud, que era el que estaba seguramente más acelerado, dice: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Por qué estaba acelerada la multitud? Porque los discípulos no estaban pudiendo ayudar a un padre que estaba desesperado por ayuda. A veces nosotros pensamos que la desesperación es sinónimo de que la gente está muy mal, pero no nos imaginamos por qué se siente tan desesperada las personas, tan ansiosas. Este es un padre de familia que sí estaba generando un ambiente de angustia, de incomodidad para con los discípulos de Jesús, porque no estaba logrando ayudar a su hijo. ¿Sí? Así que esta es la actitud correcta de un padre desesperado por recibir ayuda. Desesperado, que puede estar arengando a la multitud, o cuando menos desesperado, diciendo: ¿por qué no le ayudan? ¿Por qué no? ¿Dónde está Jesús? Mira a mi hijo, esto le está pasando. Esta es la actitud de un padre
que deberíamos de tener todos nosotros. No en un sentido negativo, que quede claro, no haciendo relajo y no echando habladas acerca de los discípulos de Jesús, sino más bien de un estado de desesperación, de necesidad real, ¿sí? Y aquí es donde muchas veces nos trabamos, porque no sabemos tener esta clase de desesperación. Y honestamente como que nos volvemos muy apáticos muchas ocasiones en cuanto a nuestros hijos. No tenemos por qué volvernos apáticos. Necesitamos que Jesús meta su mano a favor de ellos, ¿sí? Y necesitamos este estado de desesperación de un padre que dice, te lo traigo desde hace no sé cuántos días y la verdad es que yo espero respuesta. Tus discípulos no la tuvieron para mí. Sí, la realidad fue esa. Los discípulos de Jesús no habían logrado ayudar al muchacho. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Qué angustia es para un padre ver, por ejemplo, una convulsión en sus hijos. No tienes capacidad de poder hacer algo a su favor. No la tienes. Simplemente ves que está de una manera terrible sacudiéndose y no tienes la capacidad de hacer absolutamente nada. Es frustrante. Como padre es frustrante. Y entonces aquí encontramos a alguien que dice aquí que tomaba al muchacho, lo sacudía y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea, son crisis que tiene este muchacho, ¿sí? Son crisis. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. A veces no tenemos tanta cercanía como quisiéramos para poder solucionar todas las cosas que se enfrenta cada padre, cada madre con sus hijos. ¿Sí? Y aquí vemos que el padre, pues sí, se está quejando con Jesús de que pues, lo atraje con los tuyos y no sirvió de mucho, no ayudaron de nada. Continúa diciendo la Biblia. Y respondiendo él les dijo, ¿a quiénes les dijo? A los discípulos, ese fue un regaño para ellos. Oh generación incrédula. ¡Auch! Y así somos esta generación, amados, y el regaño es para nosotros. Nosotros somos una generación incrédula en este sentido. Es verdad, creemos en la salvación, en el arrepentimiento, la fe, etcétera, en el bautismo del Espíritu. Creemos muchas cosas, pero en este tenor, en este ámbito de la salud, cuando nos acercamos a Dios, es en muchos casos muy esporádico el que tiene fe. ¿Sí? Pero aquí nos encontramos con una generación como la nuestra, incrédula, de discípulos que sí es cierto, han visto muchas cosas. Y es probable que podamos decir, a mí me ha tocado ver tal o cual sanidad. Para este momento ya habían regresado de aquella misión donde los había enviado de 2 en 2, y había echado fuera demonios, y habían sanado enfermedades, e iban predicando el evangelio del reino. Sí, pero aquí no están teniendo esa gracia, ese poder para poder ayudar, para estar en la posibilidad de ayudar a este joven. A pesar de todas las experiencias que ya habían tenido, en este caso no lo estaban logrando. Y entonces, ¿cómo les llamó Jesús? Generación incrédula. ¿Sí? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Pues uno se hace pequeñito y dices, Señor, compadécete un año más, ¿no? Como dice la escritura en la parábola de la higuera plantada en la viña, compadécete un año más y dame gracia para poderlo volver a intentar. Pero la verdad es que somos una generación incrédula, amados.
Somos una generación que no cree en el poder de Dios. Si es verdad, creemos en el testimonio verdadero de Cristo en la cruz, pero respecto a su poder presente, a sus obras en el presente de gracia, de sanidad, de poder, de ayuda, no estamos pensando en Jesús como el mismo de aquel entonces que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas veces nos acercamos con dudas. ¿Será que Dios quiera? ¿Será que Dios desee? A ver, si estamos hablando del mismo Dios escritural, del mismo Dios de las Escrituras, de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿a cuántos les dijo no cuando se acercaron a pedir ayuda? ¿A cuántos les dijo no, yo te voy a sanar, no te voy a ayudar? A ninguno. Entonces, si es el mismo, el que hoy está reinando, cuando nos acercamos, no podemos dudar de lo que Él ha manifestado bíblicamente que ha hecho a través de la historia. El incrédulo es uno. Uno es el que recibe el regaño, el jalón de orejas, ¿no? Nosotros somos los que no estamos creyendo. Él no ha cambiado. El problema es que tenemos una generación incrédula. ¿Sí? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ya iba el padre desesperado, ¿no? Ya me dijo que lo trajera. Ya me dijo que lo acercara. Dice la Escritura, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a la tierra se revolcaba echando espumarajos. Qué escena tan desoladora para un padre de familia. O sea, nadie desea ver que su hijo esté en ese estado. Nadie lo desea. Nadie desea verlo así. Y este padre llevaba mucho tiempo, fíjate lo que dice. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace de esto? Y él le dijo, desde niño. Es un problema que estaba enfrentando desde que él era pequeño. ¿Sí? Y entonces, él vio que esos años han sido desgarradores, ha vivido con esto un buen rato. ¿Sí? Jesús preguntó al Padre, versículo 22, perdón, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Amados, una de las cosas que siempre uno tiene que tomar en cuenta para poder definir entre una enfermedad como la epilepsia y un espíritu es que siempre Satanás quiere destruir. Las personas que están sufriendo de un padecimiento médico exclusivamente fisiológico a nivel neuronal, son personas que no se andan queriendo matar, sino que en ese momento le puede venir la crisis y cae al piso y tiene un momento de convulsión. Pero aquí vemos que el espíritu inmundo, los demonios, siempre van a querer destruir al ser humano. ¿Sí? Son seres que buscan que el ser humano se autodestruya. Y muchas veces encontramos a personas que se laceran el cuerpo, que se dañan a sí mismas, que quieren destruirse. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, hay una diferencia entre una cuestión mental real, una enfermedad, y una circunstancia en la cual un ser demoníaco o de parte de Satanás quiere destruir al ser humano. ¿Sí? Lo lanza de aquí para allá, lo quiere matar. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta es la intercesión de un padre que viajó, quién sabe desde cuándo y desde dónde, para poder traer a su hijo, con el riesgo de que en cualquier momento su hijo caía en un estado de convulsión y era preso de este demonio, y lo sacudía y lo aventaba de un lado a otro en el camino. Y entonces era sufrir y sufrir todo el tiempo. ¿Sí? Entendámoslo, aquí vemos a Jesús dispuesto a ayudar.
El problema, reitero, es nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Dice la Escritura que Él llevó nuestros pecados y ¿qué más? Y nuestras enfermedades a la cruz. Si creemos en el mensaje de salvación, podemos creer también en el mensaje de sanidad. ¿Sí? Porque van de la mano. Las dos cosas fueron a la cruz. La sanidad también, así como la salvación, son obra de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Y entonces se acerca a quien sí puede hacer algo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. De inicio, el simple hecho de que hubiera transitado todo lo que haya tenido que viajar para llegar a donde estaba Jesús, ya implicaba creo que Jesús puede ayudarlo. Cuando menos nos han dicho que puede ayudarlo, ¿no? Y cuando se le acerca dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús a si puedes hacer algo es, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Dónde está esta preciosa promesa incrustada en la Biblia? En un evento donde un padre está desesperado por ayuda para su hijo. En otras palabras, la fe que Jesús nos está queriendo transmitir aquí es una fe que se da en un entorno de un padre que quiere ayudar, que está intercediendo, que está deseando que a su hijo sea ayudado, que su hijo sea sanado. ¿Sí? Entonces, le está diciendo al padre, no al hijo, no al que está enfermo, sino al padre. Muchas veces necesitamos ser los padres los que tengamos fe, porque no pueden los hijos tener fe. ¿Sí? Por las distintas circunstancias que pueden estar enfrentando. A lo mejor son incrédulos, a lo mejor son ateos, a lo mejor no quieren nada. Ok, seamos nosotros los padres los que nos acerquemos a Cristo para pedir ayuda. ¿Sí? Al que cree, no al que no cree, al que cree, todo le es posible. No porque yo crea y yo tenga poder, sino porque al creer en Él, Él tiene el poder para ayudarme. Entendámoslo. No es que mis palabras provoquen alguna realidad alterna, no. Es que es Él quien lo va a producir en función de que vengo con Él. Porque es imposible agradar a Dios si no creo que le hay y que me va a recompensar, es decir, que me va a contestar a mi oración, a mi fe, a mi petición. Si no lo creo, pues síguele por donde vas. Pero si lo creo, entonces las cosas iban a cambiar. Porque en Dios hay poder para salvar y para sanar. ¿Sí? Continúa diciendo la Biblia, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. O sea, no fue no, pues yo pienso que sí puede ser, ¿verdad? Digo, ya lo has hecho en otras ocasiones. O sea, no, él clamó con desesperación, creo, por eso estoy aquí. Ayuda mi incredulidad. O sea, reconozco que soy incrédulo, pero estoy aquí. Ya di estos pasos que a lo mejor pueden ser nada. Ayúdame para que esto se revierta. Ayúdame para que deje de ser incrédulo. Ayúdame para que deje de estar desesperado. Ayúdame a que mi fe sea transformada de solamente traerlo a que transforme la vida de la gente que me rodea. Que mi fe no sea simplemente yo, que no sea para mí y nada más, sino que pueda traerte al amigo que lo traen entre cuatro en su camastro y lo bajan por en medio de donde está ahí en casa de Pedro, donde está Jesús, y Jesús lo sana. Todos aquellos que no podían valerse por sí mismos, los tuvieron que llevar cuando Jesús está en el monte de las bienaventuranzas, donde da su sermón de las bienaventuranzas, y dice la Escritura que sube a ese monte porque hay un montón de personas que están
enfermas, paralíticos, endemoniados, con problemas mentales, etc. O sea, hay un montón de gente necesitada y Jesús no les dejó de ayudar a nadie de los que fueron ahí a pedir ayuda. ¿Sí? Jesús ayuda y sana al que cree. El detalle está en creer que Dios te va a contestar. Ese es el verdadero problema, porque somos una generación incrédula. Y si a eso le agregas aquellas personas que, sin entender la expresión que implica que Jesús tiene que ver con, que es la imagen del Dios invisible, o sea, aquellos que dicen, no, pero pues ya será la voluntad de Dios y sí o sí no. Espérame, yo lo estoy viendo en toda la Biblia, que sí es su voluntad. ¿Por qué me tendría que decir que no? A menos que sea como Saulo, que fue el único que le dijo no, bástate mi gracia, pero fue una respuesta que le dijo no. Cuando Dios no te dice no, entonces cree que sí, a menos que te haya dicho no, como a Pablo. ¿Sí me doy a entender? A Pablo sí recibió una respuesta clara y contundente de bástate de mi gracia. Mi respuesta es bástate de mi gracia. Pero mientras yo no tenga una respuesta de Dios diciéndome bástate mi gracia ante un problema, una enfermedad, una angustia, una aflicción, mientras no tenga eso, entonces puedo creer en Jesús que cura cualquier enfermedad. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, primero necesito creer. Y si yo no tengo una respuesta de Dios diciendo bástate mi gracia, no, porque mi voluntad es distinta, bueno, pues ya entendí que no. Ya tengo una respuesta. Pero si todavía no la tengo, entonces puedo creer que lo que quiere es mi sanidad. Sí me doy a entender, amados. Puedo acercarme a Él y decir, Señor, sáname. Porque si te das cuenta, Pablo 3 veces se lo dijo. O sea, Pablo 3 veces oró. Si es posible, sáname, ¿no, Señor? 3 veces oró Pablo. La tercera le dijo, no, basta de mi gracia. Bueno, Señor, pues ya. Acepto mi condición. Pero mientras no me diga no, yo creo en el Jesús que a todos les ayudó en todo momento y en toda circunstancia. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces, dice, cuando Jesús, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué hermoso, ¿no? O sea, no solamente lo saca, lo sana, sino dice, no lo vuelvas a tocar. Esta es la reacción, o esta es la respuesta de un padre que de verdad está desesperado, que de verdad desea con todo su corazón que Jesús ayude a su hijo. Cuando un padre tiene ese estado de desespero, de necesidad, de humildad, de decir, te necesito, Señor, Jesús no solamente lo va a sanar, sino le va a impedir al espíritu que regrese. Dios es fiel y verdadero, amados. Continúa diciendo la Escritura. Entonces, el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió para no volver jamás, porque las palabras de Cristo se cumplen. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Hay ocasiones en que es difícil asimilar el momento en que Jesús libera a una persona. Sí, pero es cuestión de paciencia. Dios lo está haciendo, está trabajando en ello. Hace algún tiempo me llamó por teléfono una hermana por Veracruz. Tenía a su mamá, ya cerca de los 80 y tantos años, 84, 85, lo tenía en casa, y la señora era alguien que tenía características muy bíblicas de una persona que estaba endemoniada. ¿Sí? Por la fuerza que tenía la señora, a pesar de tener 80 y tantos años, aventaba a su hija, pero como si fuera pan, sencillito, estaba llena de blasfemias, de majaderías, etc. O sea, era una persona de verdad con características que en la Biblia
refleja como una persona que está con demonio, ¿sí? Y me habla por teléfono pidiendo ayuda. Yo estoy por teléfono, estoy en la Ciudad de México y está al norte de Veracruz. ¿Cómo le hago? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Dame oportunidad de poder orar el día de hoy y mañana te busco para saber qué hacer. Y entonces ese día en la tarde estuve orando y pidiendo a Dios para saber cómo ayudar a la señora. Y la verdad es que fue maravilloso la manera en la cual Dios me marcó por medio justamente del texto de la mujer que tenía espíritu de enfermedad, el saber que Dios quería darle paz a la señora, a la mamá de esta hermana. Entonces dije, pero bueno, pues voy. Y la verdad es que Dios fue bien, bien maravilloso porque me hizo entender que no necesitaba ir. ¿Sí? Y entonces hablé por teléfono el día siguiente, le dije, hermana, pues ponte en ayuno, si no has comido nada, ponte en ayuno, y en la tarde me pones al teléfono a tu mamá. Dios quiera que obre de manera gloriosa. Pasa el transcurso del día, pasa a las 6 de la tarde, hablo por teléfono a la hermana, y le dije, ¿está tu mamá despierta? Pues sí, pues a ver, pásamela. Y me la pasó, mientras digamos que iba rumbo al teléfono, escuchaba a la señora decir un montón de groserías y de blasfemias e insultos, y conforme, supongo yo que se iba acercando más su hija a ella, se escuchaba mucho más intensa el ataque, ¿no?, que estaba, por llamarlo así, teniendo la señora, pero finalmente le da, oye, quiere hablar el pastor contigo. En ese momento nada más escuché silencio y una respiración muy acelerada. Y le dije, señora tal, voy a orar por usted. Y me puse a orar. Dije, Señor, pues en tu nombre, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso escuchar cómo después de varias expresiones que Dios me permitió orar por ella y de reprender al demonio que estaba en la vida de esta mujer, de repente empecé a escuchar que la mujer empezó a hablar siguiendo mi oración. Es decir, de estar en silencio y de estar completamente, pues nada más escuchaba una respiración agitada, pero Dios no le permitió soltar el teléfono. O sea, se mantuvo todavía el teléfono. Y la señora, después de varias veces que estuve orando o que expresé a Dios pedirle la autoridad para que echara fuera el demonio, comenzó a seguir la oración. Y entonces, dentro del seguir la oración, la llevé a que pidiera perdón a Dios, que la limpiara, que limpiara su corazón, etc. O sea, y entonces la señora, terminé hablando con ella y ella ya estaba lúcida. Estaba dándome las gracias por haber orado por ella, le pregunté cómo se sentía, dice, en paz, etcétera. Dije, bueno, Señor, gracias por tu misericordia y por tu buena voluntad. Le devuelve el teléfono a la hermana, le digo, pues observa a la hermana pues para ver qué es lo que Dios quiere hacer en ella. Sí, hermano. Al día siguiente me reportó la hermana que estaba feliz la mamá, que estaba viendo a sus gallinas, que estaba haciendo actividades que antes ni siquiera podía hacer ya por lo mal que estaba en su situación. Después de 2 semanas de esa llamada, falleció la señora. Se fue en paz. Dios sabe la manera en la cual hace las cosas y en qué momento las hace. Y la verdad es que me hubiera a lo mejor tardado más en programar un viaje y poder juntar para ir, etcétera. Me hubiera tardado más. Fue por llamada que Dios quiso traerle paz y libertad a esa señora y se fue 2 semanas después con Dios. Y el seguimiento que me dijo la hermana, dice, cambió completamente, dejó de decir groserías, dejó de estar echando blasfemias, etcétera, etcétera. Totalmente otra persona y se fue en paz. Bendito sea Dios, que se fue en su misericordia en ese estado, ¿no? A lo que me refiero es, hay que atreverse a seguir a Dios y a confiar en lo que Él ya dejó establecido, ¿me explicó? Creerle a Dios, no solamente
en relación a cuestiones doctrinales, que se vale, pero también en cuestiones sobrenaturales, que también están escritas. Dios no es un Dios que haya cesado de actuar. Dios es un Dios que continúa actuando en el presente. Dice la Escritura, pero Jesús tomándole de la mano a este joven, el versículo 27, a este joven que aparentemente estaba ya inerte, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Necesitamos a Cristo. Solamente Él puede cambiar las cosas en nuestro entorno, amados. Solamente Él. Versículo 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no me ha tocado ver milagros? ¿Por qué no me ha tocado ver sanidades? ¿Por qué no me ha tocado ver cómo la gente que a lo mejor está siendo desahuciada termina reponiéndose? ¿Por qué no me ha tocado ver cánceres curados? Jesús les responde y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Sí? Son dos cosas que el cristiano debe tener en presente si quiere ver una vida sobrenatural. Oración y ayuno. Y la verdad, amados, es que es importante saber que si queremos y anhelamos ver la gloria de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, necesitamos aprender a creerle a Dios. No solamente creer, sino confiar en Dios. ¿Sí? Creer, cualquiera puede decir creer. Los musulmanes dicen creer. No por eso están bien. Confiar en Dios es muy distinto de creer. Confiar quiere decir, voy a dar los pasos necesarios, basándome en ¿qué? En tu palabra. Voy a tomar las decisiones que correspondan, basándome en ¿qué? En lo que dices en tu palabra. Si en tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, lo voy a hacer creyendo en lo que tú has dicho, porque no es el poder mío. Es Él quien lo hace. Es Él el que tiene la gracia y el poder para hacerlo. Sí me doy a entender, amados. Entonces, sí es de vital importancia que podamos desesperarnos como padres para que Dios meta su mano a favor de nuestros hijos y que cada discípulo esté en ayuno y oración dispuesto para toda buena obra. Sí me doy a entender. Sí necesitamos de creerle a Dios, no solamente doctrinalmente, sino también sobrenaturalmente, porque lo mismo es el mismo Jesús, quien enseñaba y operaba o actuaba. ¿Sí? Sí, es cierto, iba a la sinagoga y estaba enseñando y se levanta ahí la mujer toda jorobada y dice, a ver, acércate. Estaba Jesús predicando. Es decir, Jesús lo mismo enseñaba que sanaba, salvaba que ayudaba. Tenía misericordia de 10, regresó nada más uno y lo salva, además de hacer el milagro de limpiarlo de la lepra. Es decir, aprendamos que Dios es un Dios cabal, íntegro, y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos que cambiar de generación, de pasar de ser una generación que diga creo, a decir ayúdame mi incredulidad. Porque de otra manera nos vamos a quedar muy cortos de vista. ¿Sí lo entendemos, amados? Y como padres de familia, necesitamos saber que Dios sí quiere ayudar a nuestros hijos. Sí están en su corazón, sí lo anhela. Necesita la fe del padre, o sea, la nuestra, o la de la madre. Al que cree, todo le es posible. Y lo dice en el entorno de un padre desesperado porque su hijo estaba siendo azotado por un demonio. ¿Sí lo entendemos, amados? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar también. Primero creemos, primero confiamos y luego actuamos. Esas son las generaciones que le agradaban a Dios. Creían que Dios lo había dicho y entonces actuaban. Así Dios nos quiere, amados. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos
y rogarle a Dios que cambie nuestro corazón, que nos dé fe, porque de verdad necesitamos fe. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir caminando sin ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Queremos conocer al Dios que no ha cambiado. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Padre, aquí estamos, Señor. No tenemos nada bueno que ofrecerte. Compadécete de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos e hijas, Señor. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Acuérdate de nuestro hijo, de nuestra hija, Señor. Pon tus ojos en el padre, la madre que necesita nacer de nuevo, Señor. Haz nuevas todas las cosas, Señor, porque no somos los mejores, pero sí estamos aquí desesperados por tu ayuda, Señor. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y a las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo.
levántanos sobre tus hombros, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Gracias, Dios. Me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Solo tú, Jesús. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Bendito sea tu nombre, Señor. Eternamente y para siempre tú eres Dios. Gracias por habernos llamado, Señor.